Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Estamos completamente agradecidos por la oportunidad que se nos está brindando una vez más de aprovechar estos espacios, estas plataformas digitales para seguir creciendo en gracia. Hoy vamos a estar hablando del tema arte y teología y para ello quiero hablar un poco del invitado que nos acompaña o nos va a estar acompañando durante toda esta hora o en todos estos minutos. Les voy a hablar acerca de Eliezer Leal González, que tiene como nombre artístico Elemento. Él se encuentra casado, Dios le ha dado también la oportunidad de realizar algunos estudios como comunicador audiovisual en el año 2013, es licenciado en teología en el año 2019. Y hablando de este tema que en lo personal llama mucho mi atención y quizás todos aquellos que tienen el talento, destrezas, habilidades, tienen ese interés de poder incursionar y tomarlo como un ministerio dentro de las diferentes culturas de nuestras ciudades. Es interesante entonces partir del hecho de lo que Dios ha hecho en la vida de Eliezer de Elemento, 20 años como cantante en el género rap y bueno, allí está trabajando también desde hace ya algunos años en la Iglesia Presbiteriana de Chile. Así que bueno, Eliezer, bienvenido a Los que Trastornan el Mundo, para mí, para todos los que te estamos viendo en este momento en vivo y también los que tendrán la oportunidad de ver esta entrevista en diferido, tanto en Facebook como también en mi canal de YouTube, pues es tu oportunidad para dar tus primeras palabras. Bueno, primero que todo, agradecerte, Iván, por la invitación a participar de esta, de esta entrevista, ¿cierto? De esta conversación. Agradecido de Dios por eso y bueno, saludar a todos que nos ven. Ya la presentación estuvo bastante buena. Así que nada, pues, contento también de poder hablar de este tema, ¿no? De arte y teología. Son dos pasiones. Tú ahí comentabas en la introducción acerca de mi estudio en comunicación audiovisual, que entré ahí derechamente por el tema del arte y la comunicación, ¿cierto? Ligada al tema de la expresión artística. Y también la teología. Entonces son dos temas que a mí me apasionan mucho, la comunicación y la teología. Y cada vez que hablo de esto, a mí me prende mucho el tema. Y también he visto que hay mucho interés, mucha hambre de aprender en relación a esto. Hay muchos chicos con interés en la danza, en el cine, en la música, y así, en todas las variables, ¿no? Y que anhelan profundizar en cómo la Biblia aborda estos temas. Así que para mí es una alegría aprovechar estas instancias de comunicar y compartir más que nada, más que enseñar, es compartir aquello que Dios me ha ido mostrando a través del estudio de la Biblia y también a través de otros grandes teóricos y artistas que nos han antecedido y que nos han dejado grandes legados para aprender. Así que nada, contento de estar aquí acompañándoles. Quisiéramos que pudieras compartirnos cómo fue esa experiencia de vida en el que el Señor te invita a seguirle, en que por medio de su gracia te da la oportunidad de llegar a conocerle y disfrutar de sus verdades, de la profundidad de su enseñanza que transforma nuestra vida. ¿Cómo fue ese proceso antes, cuando llegas pues a responder a la gracia de nuestro Dios y desde entonces pues con todo lo que has venido haciendo junto a tu familia y demás hermanos que te acompañan en este ministerio, este trabajo, ¿cómo ha sido ese testimonio de vida? Bueno, yo crecí en una familia evangélica, pentecostal. Mi padre fue criado en la iglesia pentecostal desde pequeño, en el sur de Chile, en una situación muy humilde, eran muchos hermanos. Bueno, él terminó yéndose a la casa de sus abuelos porque ya no había cómo sostener a la familia. En ese contexto surge mi viejo y la fe de mi viejo, y mi madre se convierte cuando conoce a mi papá.
así que ella era muy, muy nueva en la fe, en el contexto en el donde yo crecí con mi hermano mayor. Sin embargo, yo tenía muy pocos años cuando mi viejo se alejó de la iglesia. Entonces yo crecí en un contexto de una fe muy, muy humilde, ahí en ese contexto de la iglesia pentecostal, pero también con esta tensión en el hogar, ¿no? De una madre con una fe muy ferviente, ella perseveró muy fiel en el Señor, pero por otro lado mi viejo que demostró haber crecido en una religiosidad por muchos años, ¿no? Pero que finalmente se quebró. Así que en ese contexto yo crecí, pero yo siempre aclaro de que mi viejo al alejarse del Señor, claramente hay una tensión ahí en el hogar, pero él era muy disciplinado y siempre fue muy, muy correcto, muy moralista. Eso fue marcó mucho mi infancia, digamos. Mi viejo era alguien de expectativas muy altas con sus hijos. Y en ese sentido yo creo que mi testimonio se entiende desde allí, de cómo desde una madre evangélica con una moralidad, ¿cierto?, muy, muy, muy ligada a la Biblia y lo que la Biblia demanda, pero también mi viejo con su otro moralismo, que tiene que ver más con la del hijo educado, ¿no? Y con buenas costumbres. En ese contexto en donde yo a los 14 años conocí la gracia del Señor. Fue en la predicación de la escritura, en una iglesia pentecostal, es donde finalmente yo me encuentro con el mensaje de la gracia, de entender de que yo era un miserable pecador, de que yo no podía ganar el favor ni la gracia de Dios, y que era Él solamente por su misericordia que me amaba tal como yo era. Y ese encuentro, yo no encajaba mucho en el sentido del ámbito de los raperos acá en Chile, los raperos cristianos, que cargaban grandes testimonios, ¿no? Como Dios me sacó de la droga, Dios me sacó de la cárcel, y ahí yo siempre me sentía un poco opacado por eso, ¿no? Pucha, yo no viví mucho de la calle, pero ahora entiendo de que finalmente es un gran testimonio, porque yo era un gran pecador y Cristo se mostró a mí como un gran salvador. Mis pecados eran tan aborrecibles como los grandes testimonios que yo escuchaba desde adolescente. Y ese pecado tan aborrecible, Cristo lo limpió, lo perdonó, y por su gracia, solo por su gracia, Él me aceptó como su hijo. Así que desde los 14 años que tuve ese encuentro con Cristo, desde ahí he tenido un gran deseo de comunicar el Evangelio a través de la música. Luego conocí el placer de predicar, me encantó la predicación, aunque tuvo muy mal comienzo. Tengo varias anécdotas por ahí de chascarros, como se le llaman en Chile. Sí, no sé si en Venezuela se entiende esa palabra, chascarros, son como... Sí, sí. Bueno, espero que sí. Pero son algunas vergüenzas que pasé ahí. Pero me apasionó la predicación, y al poco tiempo fui siendo líder de jóvenes en la iglesia, y ya teniendo cerca de 22, 23 años, yo terminé mis estudios de comunicador audiovisual, y ahí yo experimenté el llamado para ser pastor. Entonces termino mis estudios de audiovisual, eso te estoy hablando de 2013, y entro ese mismo año a estudiar teología en el Seminario Teológico Presbiteriano, acá en Chile. Así que ahí comencé mi estudio en teología, que terminé el año 2019. Y este año estoy entonces terminando mis últimos procesos para la ordenación. Hace muy poco, hace un mes, tuve mi examen delante del presbiterio de Santiago. Fue un examen de cerca de 6 horas de preguntas teológicas frente a todo el presbiterio. Y fui aprobado, gracias a Dios, así que ahora solo faltaría, todavía no soy ordenado,
Solo faltaría el examen psicológico, que tengo que rendirlo ahora la próxima semana. Y aprobando ese examen psicológico, entonces se pondría fecha a mi ordenación como pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Así que así es, esa es un poquito mi historia, bien resumida, pero creo que puede contarles harto ya en estos minutos. Sí, agradecemos de que hayas tenido el tiempo para poder abrir tu corazón y compartirnos parte de lo que ha sido tu vida reciente, aún con todos estos detalles que aún están faltando para la ordenación. Y ya adentrándonos en lo que tiene que ver con el tema, Eliezer, arte y teología. Al hablar de arte, y como lo decía yo en la introducción, nacemos por la gracia y misericordia de Dios con habilidades y destrezas que algunos desconocen y van descubriendo con los años, otros se van enterando de que tienen cierto tipo de facultades, como en tu caso la música. Creo que más allá en mi caso, gustarnos el tema del rap, y es un gran talento que muchos no tienen. Yo no tengo quizás la capacidad, por muchas escuelas que de pronto pueda recibir de ti o cualquier otro que ya tiene más experiencia. Hay personas que Dios mismo le da estas habilidades y estas destrezas, partiendo de lo que puede hacer la música, lo que quizás puede ser la pintura, el cine, toda esa gama que vamos a ir quizás conociendo, como decías tú, más que una clase o una enseñanza, un conversatorio de tu experiencia. Partamos de qué es el arte, cómo podemos definir el arte y de acuerdo a tu cosmovisión y en el contexto quizás en el que nos encontramos hoy, qué tipos de arte son los que se han vuelto más tendencia de pronto en los jóvenes, en jóvenes más adultos. Entonces, es tu tiempo. Perfecto. No es tan sencillo responder la pregunta de qué es el arte, ¿no? No es tan sencillo. Ahí pueden haber abordajes desde la historia, desde varios puntos de vista. Yo me quiero referir principalmente a qué han dicho algunos no historiadores del arte, teóricos del arte, que están ligados con la teología calvinista. Generalmente mi estudio con respecto a este tema se limita a estos teóricos calvinistas, ¿sí? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el más conocido que habla sobre arte o sobre las esferas de la creación es Abraham Kuyper, ¿no? Abraham Kuyper tiene un texto que se llama, o que le llaman las conferencias sobre el calvinismo, en donde él aborda desde la cosmovisión cristiana y calvinista algunos temas. Entonces, desde esos autores como Abraham Kuyper o otro que es un teórico del arte propiamente tal, que se llama Hans Ruckmacher, ellos definen el arte como una esfera de la creación, ¿sí? Y en este sentido, ellos muestran una teología y una doctrina muy amplia y muy profunda de la creación. Generalmente cuando hablamos de creación decimos que Dios creó los animales, Dios creó al hombre, ¿cierto? Y que Dios creó el mundo con su sabiduría y que el mundo muestra el eterno poder y deidad de Dios. Y hasta ahí lo dejamos, ¿cierto? Muy de escuela dominical de niño. Pero la verdad es que la doctrina de la creación nos presenta un entendimiento para comprender cada área de desarrollo humano a la luz de la soberanía de Dios y la soberanía de Cristo. En este sentido, el arte es una esfera de la creación, así como lo es la economía, así como lo es la política, así como lo es la academia o los estudios, así como lo es el trabajo, ¿cierto? La familia o la misma fe, el mismo rendir culto al Señor. Son esferas de la creación. Entonces, en ese sentido, el arte vendría siendo una posibilidad que Dios nos regaló
para poder pensar el mundo, para poder reflejar su belleza en el mundo, para poder reflexionar y meditar en la creación de Dios, ¿cierto? Y aquí la creación de Dios puede tratar también de lo feo que la humanidad ha hecho con la creación de Dios, ¿cierto? O lo bello que la humanidad puede hacer, o cómo respondemos nosotros a la revelación de Dios, cómo respondemos nosotros a los males de nuestra sociedad. Tenemos una infinita gama de posibilidades de crear. Y en ese sentido es que el arte es una posibilidad que Dios nos regala. Al ser hecho imágenes de Dios, ¿cierto? Compartimos este atributo de Dios, del Dios creador, el Dios que crea. Y como atributo de Dios, Él nos dio creatividad, nos dio cierto ingenio. Una de las primeras cosas que Dios le pide a Adán, ¿cierto? Como parte de su trabajo en el huerto del Edén, es colocar nombre a los animales, ¿cierto? Y ahí entonces se empieza a poner en práctica esto de la creatividad en el hombre. Así que, en primer lugar, el arte vendría siendo una esfera de la creación, una posibilidad que Dios nos regala, pero también autores como Hans Ruckmacher no dejan de notar de que el arte también es un trabajo, ¿sí? Y eso es interesante notar, porque muchas veces creemos que el arte en la iglesia cristiana, ¿no? Se queda en un hobby, se queda en un pasatiempo y no tiene tanta importancia. Es decir, al hermano artista en la iglesia le pedimos que trabaje gratis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el arte no es un trabajo. El arte es un hobby, algo que uno hace en el pasatiempo. O si mi hijo, yo veo que tiene dones para la música, para pintar, bueno, que lo haga en su tiempo libre, ¿no? Pero él tiene que ser ingeniero o él tiene que ser médico, porque el arte no es un trabajo para comer. Ahí los pensadores calvinistas son más drásticos en eso. Dicen, no, el arte es un trabajo. Y aquel que pinta debe hacerlo con el mismo rigor que un ingeniero hace los cálculos para que los puentes no se caigan, ¿sí? Y aquel que escribe música debe hacerlo con la misma disciplina que lo hace el deportista que entrena todos los días 5 horas al día, ¿no? Entonces, es interesante notar que Vincent Van Gogh se habla mucho de su disciplina para pintar, ¿no? Él, desde antes de las 7 de la mañana, él ya pintaba hasta la 1 de la tarde, todos los días. Bueno, Vincent Van Gogh era hijo de protestantes, ¿no? Él hereda esta noción del trabajo disciplinado como los protestantes debiéramos entenderlo, y aunque pocas veces se entiende así, ¿no? Pero el arte también es un trabajo, ¿sí? Y el artesano tiene un trabajo. Así que si pudiéramos definir arte desde la cosmovisión bíblica en 2 frases, ¿cierto? Es, por una parte, una esfera de la creación y también un trabajo, lo cual requiere disciplina. No sé si respondo ahí a la pregunta. Sí, interesante cómo de pronto se amplía lo que es la idea de arte y tomando en cuenta esa esfera que forma parte de la creación y viendo el arte también como un trabajo en el cual debe llevarse a cabo con ahínco, con profundidad, con diligencia. Partiendo de allí, Eliezer, ¿cómo podemos entonces hacer teología? Llevar a cabo una sana y efectiva interpretación de lo que se hace ya antes expuesto para poder tener mayor sentido del día a día. Yo creo que el arte, más que hacer teología, yo creo que cualquier arte expresa una parte desde una cosmovisión, ¿no? Parte desde la adoración. En ese sentido, Dios nos creó como seres adoradores, que siempre vamos a tener un rey o un Dios, un objeto de adoración en nuestro corazón. Y a partir de ese objeto de adoración, a partir de ese Dios que colocamos en nuestro corazón, eso de alguna forma moldea cómo desarrollamos toda nuestra vida, moldea cómo desarrollamos nuestra familia, nuestros negocios, nuestros estudios y también nuestro trabajo. Así que
el arte siempre va a estar moldeado ya sea por el Dios bíblico o por un ídolo que nosotros coloquemos en ese corazón, ¿cierto? Y ese ídolo o ese Dios va a permear, va a moldear toda nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo. Así que el arte, por una parte, no está obligado a enseñar teología, ¿sí? Pero ineludiblemente el arte siempre va a nacer desde un corazón adorador. Así que siempre va a reflejar a un Dios. Si no es el Dios bíblico, va a ser el Dios del consumo, el Dios del placer, ¿cierto? O cualquiera de los ídolos de nuestra cultura. Así que, en ese sentido, ¿cuál es el llamado que se hace al artista para poder desarrollar un arte fiel? Es a profundizar en su cosmovisión bíblica. Ese llamado lo hace muy claramente, por ejemplo, Francis Schaeffer, en un libro muy corto que se llama Arte y Biblia. Él dice que el arte siempre va a transmitir cosmovisión y por lo tanto el llamado a los artistas cristianos es a que estudien y conozcan muy bien la cosmovisión bíblica. Esa cosmovisión de Dios creador, ¿cierto? El hombre en su condición caída, luego de cometer pecado, cómo Cristo viene y restaura y comienza una restauración de la creación de Dios y cómo esta restauración o esta redención se completará cuando Cristo vuelva, ¿cierto? Con una intervención sobrenatural. Entonces, entendiendo bien la cosmovisión, yo puedo hacer arte. Entonces, yo puedo hacer canciones de amor, por ejemplo, si soy un artista, pero voy a hacer canciones de amor entendiendo de que mis amores probablemente van a estar siempre manchados o luchando con la idolatría, o luchando con tornar a mi pareja un salvador de mi soledad y de mis penas y mis temores, ¿no? Entonces el artista cristiano no necesariamente tiene que mencionar a Dios en todas sus obras, pero sí tiene que ser muy fiel y verdadero en cuanto a lo que transmite en coherencia con la Biblia. Entonces yo puedo hacer canciones de amor, pero canciones de amor que no tornen a mi pareja un ídolo, ¿cierto? Sino que lo tornen, que esa relación de amor se evidencie como un reflejo del amor perfecto, ¿cierto? Y infalible, que no cambia, que da Dios hacia nosotros. Así que yo creo que el gran desafío está en eso, en nutrirnos de la cosmovisión bíblica para poder transmitir esa cosmovisión en nuestro arte. Y eso nos da una amplia gama de desarrollo artístico, ¿sí? No sé si te hace sentido. Bien. Hoy estamos hablando con Eliezer Leal, Elemento, acerca del tema arte y teología. A todos aquellos que nos están viendo en este momento, si ha estado desde un primer momento y ha venido a su mente alguna pregunta o alguna duda, vaya al chat, puede hacerlo. Y tomando en cuenta pues todas estas premisas que bien nos ha hecho saber, Eliezer, hay que partir también de que la iglesia o las comunidades de fe tienen sus acepciones o definiciones acerca del arte. ¿Qué hacer con aquellos tabús que muchas veces truncan el que muchas personas puedan, como bien lo decías en la definición, ver el arte como parte de la esfera de la creación o como un trabajo serio en el cual también tú allí estás adorando y exaltando a Dios en gratitud por lo que has recibido de Él? ¿Cómo derrumbar o derrocar todos estos tabús que muchas veces en las congregaciones comienzan a emerger? Por ejemplo, llevas más de 20 años, digamos, rapeando, estás haciendo esto como parte de un ministerio, pero quizás muchas de las congregaciones no ven con buenos ojos el término raperos cristianos o pintores cristianos o aún hasta deportistas cristianos. ¿Qué hacer para entonces desmitificar todas estas cosas que muchas veces se filtran como flagelos dentro de las comunidades de fe?
Oh, aquí hay material para hacer un programa entero respecto a esto, ¿no? Eh, yo creo que eh, uno de los títulos que recibe este problema, ¿cierto? Como el tabú, es el tema del dualismo. Creo que varios autores lo han abordado desde ese título. El dualismo, que entiende de que hay cosas en la creación que son espirituales y cosas que son mundanas, ¿cierto? Entonces Dios nos ha llamado y nos ha salvado para salvar nuestra alma, y todo lo demás es mundano. Esa es la visión dualista, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Dios me ha rescatado y me ha salvado solamente para que yo ore, lea la Biblia y evangelice. Todo lo demás, fuera de eso, es algo mundano, es algo secular, como se le suele llamar, ¿sí? Y aquí vuelvo al tema del inicio. Esa visión dualista, reduccionista, es porque no hemos entendido correctamente la doctrina de la creación. De que Dios, cuando crea a Adán, no solamente le dice, guarda el domingo, ¿cierto? Descansa para que me adores. No solamente le dice eso a Adán. También le dice, trabaja el huerto, ¿cierto? Únete a tu esposa, den hijos, ¿cierto? Multiplíquense. El mandato de Génesis tiene que ver a desarrolla la vida humana, ¿sí? Haz sociedad, crea familia. De esa familia se va a formar una ciudadanía. De esa ciudadanía tienes que organizarla, vas a tener que hacer política, ¿sí? Del fruto que saques de la tierra, vas a tener que organizarlo para cuando no haya, para cuando los árboles se le acabe su temporada. Tienes que hacer economía, administración. Todas las áreas de la vida, el arte, la economía, la política, nacen en el Edén. Y Adán tenía que desarrollarlas desde un corazón que ama a Dios. Por tanto, si uno mira el Génesis, no hay áreas de la vida que sean seculares y áreas de la vida que sean espirituales. Para Dios, todo en la vida se desarrolla en adoración a Dios y para la gloria de Dios. Por tanto, tenemos que sacar esa noción dualista de nuestras iglesias, de nuestra vida, de entender que hay áreas espirituales y áreas seculares. Todo en la vida es para la gloria de Dios. Lo que existe y lo que debemos diferenciar es cuánto de las esferas de la vida las hacemos movidos por la idolatría a un Dios falso y cuánto lo hacemos para el Dios bíblico y verdadero, ¿sí? Entonces, ahí viene el segundo, la segunda idea que podríamos sacar de esto del dualismo, ¿no? Yo crecí, por ejemplo, en una familia, mi madre siempre me educó con esto, de que había música cristiana y música mundana, ¿sí? Porque esa es la otra tendencia, a crear subculturas, ¿cierto? Entonces hay música cristiana y música mundana. La música mundana estaba prohibida en mi casa, ¿sí? Entonces yo no podía escuchar raperos que a mí me gustaban cuando niño, porque mi vieja me los prohibía porque era música mundana. Pero cuando yo escucho la música cristiana, que escuchaba mi mamá cuando yo era niño, que supuestamente la música que teníamos que escuchar, mucha de esa música tenía mucha mentira, ¿no? Por ejemplo, hablan de un Dios que no es soberano, hablan de un Dios que le tiene que rogar al hombre para que el hombre lo deje entrar en su corazón. Esa música es mentirosa, es idolátrica, porque adora a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y yo me he dado cuenta de que mucha de la música de los raperos que yo quería escuchar y mi mamá no me dejaba, hablaban de racismo, hablaban de opresión, hablaban de injusticia, y era más bíblica que las adoraciones mentirosas que sí se podían escuchar en la casa. Entonces eso nos lleva a una segunda lectura, de que más que separar el arte en arte cristiano y arte no cristiano, tenemos que separar el arte en arte verdadero y en arte falso. El arte verdadero es aquel arte que es coherente con la verdad bíblica. Y el arte falso es aquel arte que es incoherente con la verdad bíblica.
Y nos vamos a encontrar con que muchas veces cantantes cristianos hacen arte falso y que muchas veces cantantes o artistas no cristianos hacen arte verdadero, ¿sí? Así que yo los animo a eso, a cambiar el foco. Y en tercer lugar, lo que se puede decir, que ya lo han dicho muchos, ¿no? Hace poco escuchaba una entrevista de otro rapero que es creyente, MC Ari, de Colombia, y él nos recordaba esto, ¿no? No hay raperos cristianos, hay cristianos que hacen rap, ¿cierto? El rap no se ha convertido, ¿sí? Entonces no podemos hablar de un rap cristiano. Hay cristianos que hacen rap, hay cristianos que pintan, hay cristianos que hacen cine, que hacen teatro, ¿sí? Ahora hay que juzgar si esos cristianos que hacen arte verdadero o arte falso. Y yo soy bastante honesto, a mí me cuesta mucho escuchar música cristiana en este tiempo, porque mucha de la música cristiana es muy falsa, es muy incoherente con la Biblia. No sé si con eso respondo un poco a la pregunta que tú me hacías, ¿no? Sí, está muy acorde a lo que compartía en la pregunta, porque ciertamente hay esa separación entre lo cristiano y lo mundano, y llega la música, y llega quizás al cine, y que llega al teatro, llega al deporte, y parte mucho es de la cosmovisión de ese Dios al que nosotros debemos adorar y exaltar, y que todo lo que Él ha creado lo ha entregado a nuestras manos para poder desarrollarlo de una forma responsable, como buenos administradores. Ahora, ¿qué obstáculos nosotros podemos encontrar dentro del mundo artístico y de qué manera podemos marcar la diferencia? Y al hablar de la diferencia es como ya tú bien has señalado, no decir, bueno, este es un rapero cristiano o este es un pintor cristiano, sino cómo podemos sobresalir mostrando siempre a Cristo en lo que nosotros hacemos y desarrollamos a través de todo lo que es el arte. Está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Quizás yo me siento un poco no con mucha experiencia para responder esta pregunta, pero quizás puedo elaborar algo, ¿no? ¿Qué obstáculos podemos encontrar dentro del mundo artístico y cómo podemos marcar la diferencia? Bueno, lo primero que yo quisiera atreverme a señalar es que uno de los primeros obstáculos que a mí me gustaría que fuéramos venciendo, aquí yo hablo muy personalmente, es salir de la subcultura evangélica. Y eso cuesta, eso es difícil. Y yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Para mí es muy fácil escribir rap para evangélicos, ¿sí? Y tengo muchos seguidores, de hecho, por esa línea, que les gusta que se haga rap con mucha teología y con conceptos muy específicos, ¿no? De las 5 solas, por ejemplo, y otras más. De hecho, disculpa, estuve hace unas semanas cuando el tema de la pandemia, viendo ese corto que subiste a Instagram acerca de lo que fue o es tu interpretación a todo esto, y cualquier cristiano diría, oye, pero ¿cómo se atreve a expresarse de esa manera? Pero en lo personal me encantó porque es lo que necesitamos muchas veces hacer, escribir con el corazón, con la conciencia, con la responsabilidad de poder llevar a cabo un mensaje que pueda, como bien apuntaba la pregunta, marcar la diferencia y mostrar ese Dios real, soberano, que está en control de todas las cosas. Sí, exactamente. Entonces, yo veo ahí una primera dificultad que tenemos los creyentes cuando hacemos arte, de que tendemos a hacer algo en clave evangélica. Y sí, mira, si tú quieres dedicarte a hacer música worship, a hacer música de adoración, a hacer música gospel, bueno, ese es tu público objetivo, ese es tu, ¿cierto? Ese es tu negocio, ahí quédate y hazlo. Pero si tú quieres hacer arte, ¿cierto?
que no necesariamente sea worship, sea para la iglesia, entonces tenemos que aprender a hablar más un lenguaje universal, más transversal. Y eso es complejo, eso es difícil. Porque tenemos que también empezar a hacer lecturas de lo que nuestra cultura está hablando. Y ahí el primer desafío que yo siempre animo a los creyentes que hacen arte es a reconocer los ídolos de tu cultura. Es decir, ¿qué es lo que está en el centro del corazón de la sociedad hoy en día? ¿Dónde están colocando ellos sus esperanzas? ¿Qué es lo que a ellos los enoja? ¿Cierto? Muchas veces nosotros nos enojamos porque queremos proteger nuestros ídolos, nuestros dioses, lo que toma nuestro corazón. Muchas veces nos vamos a encontrar que el consumo es un ídolo, el amor de pareja es un ídolo muy fuerte en nuestra cultura, el éxito laboral o la belleza, ¿cierto?, corporal como un ídolo que a mí me da confianza, seguridad. Hay que reconocer esos ídolos. Y una vez que reconocemos esos ídolos, entonces hacer obras de arte que sean desafiantes para nuestra cultura, pero sin un lenguaje evangélico, sino con un lenguaje más transversal que pueda desafiar sus ídolos y hacer ver la necesidad de Jesucristo, ¿sí? Hacer ver la necesidad de la verdad, de la justicia, de la alegría, como la Biblia nos plantea que son los valores del reino de Dios. Así que yo ahí veo un desafío grande para los artistas. Y creo yo que cada esfera de la creación tiene sus distintos vicios e ídolos también. Si hablamos de negocios, por ejemplo, tienen sus vicios, ¿no? La corrupción, el amiguismo, la pillería, no sé si una palabra chilena o se entiende en otros lados, ¿no? Pero es siempre andar con un truco para poder hacer negocios beneficiosos para mí y quizás perjudiquen al resto. Y así en cada área. El arte también hay que reconocer cuáles son esas ídolos o esas tentaciones, vicios que son propios del arte. Yo creo que uno de los vicios que promueve el arte es que tiende a ser muy de elevar al artista a una plataforma que es como todo lo que el resto de las personas no pueden llegar a ser, ¿no? Como un gurú, como una estrella, como esto que representa todo lo que yo quiero ser, pero no. Entonces hay un antropocentrismo ahí muy ligado al tema del artista, como algunos han propuesto de que los artistas hoy son como los sacerdotes de las religiones antiguas, son como intercesores entre los mensajes divinos, astrales, que los transmiten hacia la gente común, ¿no? Son como gente que está por encima del resto. Ya, yo creo que esa visión es falsa. Y ahí uno como artista creyente debe entender que uno es un trabajador. Es un obrero como el ingeniero, como el obrero de la construcción, como la dueña de casa. Uno es un obrero nomás. Y aprovecha los dones que el Señor le dio para transmitir un mensaje. Quizá ese también pueda ser un obstáculo del antropocentrismo. Y cómo marcar la diferencia. Bueno, yo creo que es muy relevante volver al tema que yo les señalaba antes, tener una cosmovisión clara y también algo que va a sonar muy básico quizás, pero yo encuentro que es muy importante, es ser disciplinado en su espiritualidad. O sea, a los artistas les encanta viajar y ser el alma libre del mundo. Compadre, congrégate. Partamos por ahí. Congrégate fielmente en una iglesia, ¿sí? Que tu pastor te pastoree y te mentoree constantemente.
Si tú viajas, si tienes concierto, conéctate a tu reunión por vía online. Y si no, congrégate en otra iglesia, busca una iglesia antes de viajar a otro lado y congrégate. Mantén mentoreo en donde tú puedas confesar tus pecados y tú puedas crecer espiritualmente. Si tú dejas eso básico, no, entonces te torna una persona ególatra, no creces en el fruto del espíritu y no tienes nada que entregar finalmente. Así que quizás es muy básico mi consejo, pero creo que es clave para todos los creyentes. Si es así, todos necesitamos de ello, ¿no? Es muy oportuno lo que al final decías de que, aunque es muy básico, a veces dentro de lo que es el día a día de la fiesta, ese tipo de cosas se van colocando a un lado y se consideran poco, y más allá de la agenda, de las actividades que pueda tener esa o esas personas, si son varios, nunca podemos olvidarnos de nuestra tarea y nuestra responsabilidad particular delante de Dios. Quiero centrar esta próxima pregunta, Eliezer, y es en quizás tu experiencia y en el tiempo en el que estamos viviendo ahorita, estando confinados a raíz de esta pandemia, y es como artista creyente que eres, cuál debería ser el compromiso de Elemento y el compromiso de todo artista cristiano, y más que artista como hijo de Dios, pero haciendo uso de esa tarea con mucha diligencia. ¿Cuál debería ser entonces el compromiso, el reto, el desafío, que no solamente en este contexto, sino el que al terminar nos encontremos ese nuevo contexto, debe marcar la vida de cada uno de los que están desarrollando esta tarea dentro de nuestro mundo? ¿Cuál debiera ser el compromiso del artista cristiano? Yo creo que uno de los compromisos que yo trato de promover es la búsqueda por un arte más integral, ¿sí? En el sentido de amar a las personas, amar mi cultura, amar la sociedad y los problemas, las necesidades, las idolatrías que reconozco en ella, y comprometerme a poder orientar o transmitir la verdad de Dios a mi cultura de manera fiel a la Biblia, pero también de manera fiel a la belleza. Entonces, uno de los vicios que yo veo en los creyentes cristianos es que no aman su cultura, no aman a la gente, y por tanto permiten que el mundo y la sociedad siga degradándose moralmente, éticamente, ¿cierto? Sigan perdiéndose en sus vicios, y nosotros nos encerramos en nuestra subcultura evangélica, ¿no? El primer compromiso que yo debo manifestar como creyente es compasión, ¿sí? Y entonces yo debo involucrarme con la necesidad de mi cultura. Pero para eso necesito un compromiso bíblico también. El compromiso bíblico es que yo debo estudiar mi Biblia, y ahí hay abundantes temas y orientaciones para mi vida familiar, para mi vida amorosa, para mi vida económica, para las injusticias que se viven en nuestro mundo. Chile, por ejemplo, hoy día está abrumado por noticias de homicidios y femicidios, ¿sí? La muerte y la violación de mujeres lamentablemente está toda la semana y todos los meses saliendo a la luz en nuestra noticia. Entonces, ¿cuál es la tendencia evangélica? A decir, todo el que levanta la voz para defender a la mujer es un feminista, es progresista, es un liberal. Dejemos esa tontera, ¿no? ¿Cómo no te va a doler ver esa injusticia y esa mal en tu país?
haz algo por eso. Entonces, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a copiar los mismos discursos que toman los progresistas? No, levanta tu voz, ¿cierto? Ahí Proverbios 31 muy claro en eso, levanta tu voz por los débiles, por el que no tiene voz. Pero levanta la voz ¿de quién? Levanta la voz del clamor de Jesucristo, levanta la voz de qué es lo que Dios quiere para nuestra sociedad, para nuestra cultura, para nuestra vida. Entonces hay un compromiso con nuestra cultura, pero también un compromiso con la Biblia. Hablemos y hagamos arte, hagamos propuestas desde la Biblia. Y en tercer lugar, lo que yo les señalaba, es un compromiso con la belleza. Cortémosla de ser creyentes que hacemos arte barato, que hacemos arte sin calidad, sin rigurosidad, sin disciplina. Francis Schaeffer plantea esto en su libro Arte y Biblia, que el mejor vehículo para llevar un mensaje artístico es la buena técnica. Es decir, que si tú quieres transmitir un mensaje relevante desde la fe para el mundo, compadre, que tu técnica artística sea impecable, que tus trazos sean impecables, que tu manejo de los colores, que la armonía del cuadro sea impecable, cosa de que alguien pueda ver esa obra, ser movido por la belleza y entonces interiorizarse en el mensaje. Creo que el mejor ejemplo de eso es C.S. Lewis, ¿no? El autor de Crónicas de Narnia. O sea, el mundo alucina con la pluma de C.S. Lewis. Y una vez que uno alucina con la pluma de C.S. Lewis, llega al encuentro y dice, oye, este compadre es cristiano, ¿no? Es creyente. Oh, y Crónica de Narnia también me presenta el Evangelio, ¿cierto? Y así, yo creo que el desafío del artista es comprometerse con la belleza. Y hay un mandato de Dios. Si tú vas a hacer hip hop, si tú vas a hacer rap, que es lo que a mí me gusta, busca buenos beats, buenas instrumentales. No te conformes con el bombo y la caja y rapear lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? Medita la letra, haz una buena métrica, busca buenos punchlines, busca buenos beats que tengan calidad artística. Y así en cada una de nuestras esferas del arte, ¿no? Ya sea teatro, cine, música. Creo que debemos recuperar el compromiso con el arte. Dios está preocupado por eso. Dios da muchas indicaciones específicas en el Antiguo Testamento respecto a la belleza, ya sea en el templo que debían fabricar en el Antiguo Testamento, o en las vestimentas de los sacerdotes. Había muchas indicaciones allí a la belleza y debemos recuperar entonces esa noción de la importancia de la belleza, aun cuando como en el templo, como en las vestimentas no van a ser vistas por todo el mundo, pero Dios ve y Dios le toma importancia a la belleza. Continuamos con la entrevista del día de hoy, arte y teología con Elemento. Y ya estamos en la recta final y nos gustaría que pudiese dar algunas estrategias pertinentes para todos aquellos artistas cristianos que tienen el deseo y quizás el compromiso, de pronto no tienen el apoyo de su iglesia, de sus líderes, pero sienten esa pasión por querer llegar a lugares donde quizás nadie ha llegado y llevar un mensaje que de pronto nadie se ha atrevido a desarrollar con pasión, con la centralidad en el Evangelio, en la gracia, llevando a cabo pues un trabajo que pueda marcar pues una diferencia que lleve a mostrar a Cristo en cada rincón y en cada espacio donde se encuentra ese artista cristiano. Entonces, ¿qué estrategia puedes recomendar y qué estrategias pudiesen ser pertinentes para todas estas personas que desarrollan diariamente el arte como estilo significativo de vida? Perfecto. Yo podría dar 5 consejos, ¿sí? Que voy a hacer un poco una
voy a mencionar algunos que ya he planteado, ¿no? Pero tengo 5 consejos que también siempre comparto a los creyentes. El primer consejo, invierte tiempo en desarrollar una cosmovisión bíblica. ¿Sí? Como te decía, voy a repetir algunas cosas, pero me gustaría señalar aquí, aprovechando que tengo cámara, por ejemplo, quisiera recomendar este libro. ¿Dónde está? Ahí. No sé si existe en Venezuela esta edición de La creación recuperada. De Albert Allí Walters. se logra ver. Albert Walters, con Michael Gohin. Este libro es de cosmovisión bíblica y lo recomiendo absolutamente, ¿sí? Entonces, el primer consejo que me gustaría dar a los creyentes que hacen arte es invierte tiempo en desarrollar una cosmovisión bíblica. Hace unas semanas atrás un amigo mío, alguien con el que yo he trabajado incluso y me ha ayudado a hacer beats y pistas y todo, que también tiene un grupo de rap, sacó una canción donde él quería hablar sobre la presencia de Dios en todo el mundo. Pero él decía algunas frases, ¿no? Él decía unas frases como, por ejemplo, Dios es el átomo en el ser humano, Dios es el árbol, y nombraba una serie de cosas. Y yo le escribí por interno, le dije, hermano, tú acabas de cantar una herejía. Eso es panteísmo, hermano. Eso no es bíblico. Decir que Dios es el átomo, decir que Dios es el árbol. No, ciertamente Dios cubre toda su creación, es infinito y llena su creación, pero Dios no es el árbol, Dios no es el átomo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue mi consejo para él? Compadre, cosmovisión. Léete un libro de cosmovisión bíblica. Así que puede sonar como muy erudito esto de estudiar cosmovisión, pero para nada. Se van a dar cuenta de que un buen texto de cosmovisión bíblica nos va a ayudar a entender nuestra vida y, lo más importante, entender nuestra vocación, nuestros dones a la luz de la misión de Dios. Y eso es relevante. Así que primer consejo, inviertan tiempo en una cosmovisión bíblica. Segundo consejo es que usen el arte para desenmascarar las idolatrías y sus mentiras, pero también para celebrar aquello que es coherente con el Evangelio. ¿Sí? No todo lo que promueven los no creyentes en la cultura es malo. ¿Sí? Así como no todo lo que promueven los no creyentes es bueno. Entonces uno tiene que aprender a discernir qué es verdadero y qué es falso. Y en aquello que es verdadero, celébralo junto con tu cultura. Pero aquello que es falso, desenmascáralo. Les pongo un ejemplo. Yo les comentaba de que en Chile hay fuertes voces y movimientos para proteger a la mujer de la violencia intrafamiliar. Hay muchas voces que se están levantando en esa área. A la luz de la escritura, yo veo que es absolutamente coherente. Yo veo en la escritura de que la mujer es creada a imagen de Dios, igual que el hombre. Ambos tienen igual dignidad como seres humanos. Ambos merecen respeto y ninguno merece ser dañado y violentado por el otro. Así que cuando yo veo en mi cultura de que hay un afán por proteger la dignidad de la mujer, yo lo celebro y digo, compadre, la Biblia está de acuerdo contigo en esto, así que podemos incluso trabajar juntos en esto. Muchas voces animalistas, por ejemplo, en nuestro tiempo, ¿cierto? De proteger el hábitat de los animales, tratar con mayor dignidad a los animales, ¿cierto? También la escritura tiene mucho que decirnos en cuanto al cuidado de los animales, a la ecología, pero hay otras áreas de nuestra cultura en las que uno tiene que decir que no. Otras voces fuertes en nuestra cultura acá en Chile es, por ejemplo, estas ideas de la ideología de género, la LGTBQ. Eso es totalmente dañino y mentiroso a la luz de la escritura. ¿Sí? A la luz de la escritura claramente hay dos sexos, hombre y mujer. El homosexualismo como una posibilidad de, ¿cierto? de hacer familia.
Yo rechazo eso desde la escritura. Y si yo hablo de eso, en contra de eso en el arte, muy probablemente me voy a ganar muy buenos opositores, ¿no? Pero, ¿cuál es mi compromiso primero? Con la Biblia. Así que desde mi cosmovisión bíblica o desde la Biblia, yo puedo usar mi arte, por una parte, a desenmascarar las idolatrías y las mentiras de mi cultura, pero también para celebrar aquello que es coherente con el Evangelio. El tercer consejo que les puedo dar a los artistas es que promuevan con su arte el fruto del Espíritu. ¿Saben quién propone eso de manera muy llamativa? Y aquí les recomiendo otro texto. Este que es uno de mis autores favoritos, Hans Ruckmacher. No sé si en Venezuela, me imagino que sí, están las librerías cruzadas de literatura cristiana. Existe en Venezuela, ¿no? No existe. No está. Y Ya. bueno, hay mucho problema ahorita también con el llegar bibliografía físico. Entonces, bueno, es un tema el poder conseguir. Ya resulta más fácil pronto el conseguirlo en librerías y tener el material, pero de versión digital. Claro, en ebook, por Amazon, ¿no? Bueno, este libro creo que está en ebook. Es un libro muy conocido porque es la segunda obra más conocida de este autor que se llama Hans Ruckmacher. En este texto, El arte no necesita justificación, él invita a los creyentes a promover el fruto del espíritu con tu arte. Él señala, por eso el título, El arte no necesita justificación, porque él ataca esta idea de que el cristiano debe predicar con el arte, debe hacer evangelismo con el arte. ¿Sí? Él dice, no están obligados los artistas a hacer evangelismo cada vez que hacen arte. ¿Sí? Pareció lo que Martín Lutero decía, ¿no? El buen zapatero creyente no tiene que colocarle cruces a cada zapato, ¿cierto? Para que vean de que es un zapatero cristiano. Tiene que hacer bien su trabajo. Así que, ¿qué es lo que promueve Hans Ruckmacher? Lejos de decir, olvídense de Dios y de la Biblia al hacer arte, lo que él propone es que promovamos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paz, benignidad, amor, dominio propio, templanza, ¿cierto? Todos estos valores, estas virtudes espirituales pueden ser promovidas por el artista cristiano. Y muchas veces no vas a necesitar nombrar a Dios para poder hacer arte que sea bíblico. Si tú haces, como te señalabas hace un momento, ¿no? Si tú haces música romántica, tú puedes hacer música romántica bíblica sin necesidad de mencionar a Dios, por ejemplo, como lo hace el Cantar de los Cantares, ¿no? Un libro completo de la escritura inspirado por Dios que habla sobre sexualidad, sobre amor y que no menciona el nombre de Dios. Pero es un libro absolutamente inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Hans Ruckmacher nos dice, promuevan el fruto del Espíritu, hagan arte muy bíblico, pero no te sientas obligado a hacer arte evangelístico, ¿sí? Porque el área de la evangelización fue determinada para los predicadores y para la iglesia. El arte es otra esfera independiente de la iglesia, aunque se pueden conectar, pero no están obligadas a hacer evangelismo. Ese es el tercer consejo. El cuarto consejo que me gustaría darle a los artistas cristianos es, que en este no voy a profundizar mucho porque ya lo mencioné antes, haz arte con excelente calidad, ¿sí? Entender de que la calidad de nuestro arte es el mejor vehículo para llevar el mensaje. Y aquí podemos pensar en, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, ¿no? Todos aquellos que estudian música clásica, ya sea en canto, en piano, etcétera, saben que Bach es el papi, ¿no? Es el jefe de música de calidad, música sublime, de belleza. Bueno, cuando se ponen a estudiar a Johann Sebastian Bach, se dan cuenta de que al final de cada una de sus piezas él ponía, ¿no? Solideo Gloria. Es la calidad la que atrae a las personas y se encuentran con un mensaje que sobrepasa al artista. Y C.S. Lewis también yo lo mencionaba hace un rato. Y el último consejo que me gustaría darle a los artistas cristianos
es que consideren sus raíces culturales étnicas. Esto está muy en boga por nuestra cultura postmoderna hoy día. El postmodernismo ha recuperado nociones de recuperar aquellas cosas que son locales, que son de nuestra etnia, de nuestra historia y que son únicas, ¿no? El postmodernismo celebra la diversidad. Bueno, en ese sentido, la escritura también celebra la diversidad, pero la diversidad en el sentido de que distintas tierras, distintos contextos tienen distintas posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, en los que trabajan en cocina, hay frutas que se dan en Venezuela que no se dan en Chile, ¿no? Y tú puedes hacer platos tremendamente bellos y sabrosos recuperando aquello que es propio de la cultura venezolana. Y aquí en Chile podemos hacer exactamente lo mismo con nuestros frutos. Con la música funciona también similar. Hay instrumentos que forman parte de la historia y de la cultura chilena que son propios de acá, ¿no? Podemos hablar de instrumentos ligados con nuestras culturas históricas, indígenas. Aprovechemos esas cosas. Aprovechemos aquellas cosas que son propias de nuestra cultura. ¿Por qué tengo que hacer yo música igual que se está haciendo en Norteamérica? ¿Por qué tenemos que copiarle siempre a los gringos, no? Si podemos hacer cosas bellas y hermosas, aprovechando nuestra cultura latinoamericana, nuestra cultura chilena, venezolana, etc. Ese es un buen consejo que da Francis Schaeffer. De hecho, Francis Schaeffer critica el que los misioneros norteamericanos llevaron su arquitectura a todo el mundo. Entonces él dice, ¿por qué los templos que levantaron los misioneros norteamericanos tienen que ser como Norteamérica? Ahí hay una crítica que hace Francis Schaeffer que la encuentro interesante. Así que esos son los 5 consejos que podría darle a los artistas creyentes. Bueno, ya estamos finalizando este maravilloso tema que hemos compartido con Eliezer de Elementos acerca de arte y teología. Y entre los comentarios estuvo allí muy atento Manuel Meléndez Jr. Y entre las muchas cosas que puedo destacar, él tiene quizás una pregunta para ti, es dónde puedo conseguir tu música, material acerca de Elementos. Así que, bueno, puedes responder en este momento, Eliezer. Sí, página web no me he hecho todavía, no tengo página web, pero sí pueden encontrar la música en YouTube, en Spotify, en iTunes, en general en las distintas plataformas digitales de tiendas de música digital, ¿no? Deezer, ¿cuál otra? Google Play. Ahí ustedes buscan Elementos y pueden encontrar algunos de los trabajos que he hecho, como El poeta es un profeta, Suprema alabanza, En Cristo también se llama otro EP, y ahí pueden encontrar la música de Elementos. Yo no lo tenía planificado, obviamente tú tampoco, pero voy a lanzar este reto a Eliezer. Ya que estamos terminando, quisiéramos que para terminar, partiendo de lo que es nuestro programa, lo que trastornan al mundo, pudiese allí de una forma muy rápida, de pronto improvisar algunas líneas para finalizar de parte de Elementos para todas las personas que trastornan al mundo, artistas o cualquier otro hermano o hermana que está comprometido con llevar a cabo la tarea de nuestro Señor Jesucristo, de valorar la gracia, de poder vivir de acuerdo a la gracia. Entonces es tu momento, quizás algunas cortas líneas allí de inspiración para todos los que te están viendo en este momento y que te verán después. Bueno, para improvisar no me voy a arriesgar a pasar vergüenza, ¿ya? Pero les puedo compartir unas líneas de algo que escribí hace poco y ahí ustedes tienen la novedad y la pueden disfrutar también, ¿sí?
En esta cultura que reconoce grande al Aragán, al que se sirve a sí mismo, al popular en Instagram, al que hace gala de sus lujos y que todos lo envidian. Dame un segundo para mostrar lo equivocado que están. Grande es mi Salvador que descendió desde los cielos y desde su trono de gloria vino a pisar este suelo. Viviendo la pobreza, al pobre trajo consuelo y siendo el Señor lavó los pies para darnos ejemplo de que no hay grandeza si no hay servicio, y la muestra más grande la dio en su sacrificio, vaciándose de su poder y dignidad y sometiéndose a la burla de los que allí lo mataron. Cantó el blues de la tristeza porque sintió el abandono de los que esta sociedad también rechaza, de los enfermos, de los abandonados, rechazados, de los despojados de toda gloria y riqueza. Y de esa forma cambió nuestro paradigma y nos comisionó bajo una nueva consigna, del mismo modo que el Padre me ha enviado a mí, yo te envío a ti para servir, sí. Bueno, ahí les dejo una estrofa, ¿no? Gracias, Eliezer. Bueno, un abrazo desde Venezuela hasta Chile. Gracias también a todos los que en esta tarde tuvieron paciencia para poder aún esperar en ese imperfecto que tuvimos, pero ha sido un maravilloso tiempo el que hemos compartido contigo. Esperamos de que no sea la primera o última oportunidad y que, bueno, podamos agendar de acuerdo a las posibilidades para otro encuentro y otro tema. Así que, bueno, unas últimas palabras para todos los que trastornan el mundo aquí en Venezuela y quizás otra parte que puedan llegar a ver este video, que les recuerdo también va a salir por mi canal de YouTube, Ivangelium Martínez. Así que queda en el muro de Facebook, pero cuando ya terminemos vamos a ir trabajando para poder subirlo a YouTube y allí entonces usted puede compartir este material con todos aquellos hermanos, amigos que están haciendo arte y también tratar de que este mensaje pueda orientar a poder tener una cosmovisión bíblica que pueda ser provechosa para su vida y el ministerio. Eliezer. Bueno, agradecer una vez más la invitación, la consideración para participar en esto y bueno, a todos los que trastornan el mundo, ¿no? Amemos al Señor, coloquémoslo a Él en el centro de nuestro corazón, que Él moldee nuestra vida entera y entonces podremos hacer arte para su gloria y que transmita verdad al mundo. Quedarse quieto en estos días es impensable, ¿no? El mundo avanza, nuestra sociedad avanza y nosotros tenemos que dar una voz ahí de verdad, de justicia, de alegría y de extender el reino de Dios en nuestro tiempo. Así que me gustó el nombre, los que trastornan al mundo, que el Señor les anime y que, bueno, todo lo que he podido transmitirles sea una capacitación para poner las manos a la obra, entonces, para la gloria del Rey. Amén. Muchísimas gracias, Eliezer. Gracias también a todos ustedes. Si el Señor nos permite, entonces nos reencontramos el próximo día jueves a las 4 de la tarde, hora local Venezuela. Un abrazo. Queremos invitarte a que seas parte del programa Los que Trastornan al Mundo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones.